Así es, Shirley Radio. Con Shirley Barnaghi. A esta hora vamos a Ecuador. Ahí está Giselle Jacome, periodista ecuatoriana de Radio Latina Ecuador. Buenos días y bienvenida, Giselle. Gracias por atendernos a esta hora. Muy buenos días, no, con mucho gusto. Giselle, lo primero que quiero preguntarte es, a esta hora, ¿qué se sabe de los autores del asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio? ¿Hay información con relación a este tema? Sí, mira, ayer estaban especulando que se trataba de extranjeros, varios medios se había publicado que procedían de Venezuela. Sin embargo, una vez que ya estaban en flagrancia en la fiscalía, se conoció que eran colombianos que habían llegado y que estaban ubicados en una zona central de la ciudad de Quito. Inmediatamente les ordenaron prisión preventiva, encontraron en estos allanamientos a los lugares donde se hospedaban armas de fuego grandes, de grueso calibre, encontraron motocicletas, un vehículo que había sido robado, que estaba cargado con varias armas, incluyendo granadas, una muy parecida a la que se había encontrado en el lugar del atentado también el día anterior. Estas personas han sido puestas ya a disposición de las autoridades de Ecuador y también fue dado a conocer a Colombia todo digamos, los nombres, pero más allá de eso, toda la situación legal de estas personas aquí en nuestro país. Colombia reaccionó inmediatamente y envió información clave para que la policía ecuatoriana continúe las investigaciones. Todo esto en el marco de lo que tenemos aquí, que es que se declara prisión preventiva por aproximadamente 48 horas, pero si no existe una denuncia en firme, esta gente puede salir. Sí. Ahora, fíjate que han circulado varios videos donde, bueno, hay uno con los rostros tapados, donde se atribuyen la autoría de lo que ha ocurrido, el atentado, el asesinato al candidato presidencial. Luego, posteriormente, sale un video de la banda, incluso sin la cara tapada, donde ellos niegan que estén relacionados con esto. Y lo que llama poderosamente la atención es, bueno, hasta qué punto la sociedad ecuatoriana, el país ecuatoriano, ha estado penetrado en la dinámica, digamos, de las grandes bandas criminales que operan allí. Poco para entender quién está afuera, qué está ocurriendo dentro del país con respecto a las organizaciones criminales y su relación o su vinculación con la política, ¿no? Exactamente. Mira, las bandas criminales han estado aquí desde hace aproximadamente 25 años, cuando empezaron a permear la frontera norte que compartimos con Colombia, especialmente la zona pacífica, Esmeraldas, que es nuestra provincia limítrofe con Colombia, es muy permeable. En esa zona normalmente el Estado no atendía las necesidades de la gente, había muchísima pobreza. Por allí permearon las primeras bandas. Luego se dieron a entrar por la parte amazónica, que también compartimos con Colombia, que es una zona que se llama Sucumbíos y que también es muy abandonada, aunque no tan pobre, porque allí existe mucha riqueza maderera, hay zonas donde se puede hacer cultivos, tener animales. Pero todo este descuido estatal, independientemente de los gobiernos que han estado aquí en el país, ha llevado a que muchas bandas conquistaran a las personas de estos lugares, dándoles oportunidades de trabajo. ¿Qué ocurrió desde el gobierno del expresidente Rafael Correa? Que hubo una especie de permisividad. Primero, el presidente sacó la base de Manta, que era la base que tenía Estados Unidos aquí en una ciudad en el Pacífico, donde hay un puerto muy importante pesquero, y allí cuando entra el gobierno del expresidente Correa, saca esta base, la manda de una manera muy fuerte, digamos, les dio 30 días para salir. Luego de esto, el gobierno hace una ley en la que permite que personas de todo el mundo ingresen al país
sin tener que utilizar un visado. Esto provoca que gente de Asia, de Europa del Este también venga para acá, gente de África migre muchísimo hacia acá y también obviamente gente de otros países latinoamericanos. Una vez que esto ocurre, el presidente también da otro paso, que es el tercero, en el que legaliza de alguna manera, les da personería jurídica a las primeras bandas que eran urbanas. Una de ellas es los Latin Kings, que luego se conoce que están vinculados con cárteles mexicanos, pero que él las reconoce como movimientos, digamos que tenían algo para reclamar y les dan personería jurídica a través de la Asamblea Nacional. Tanto así que ellos llegan a ocupar curules en la Asamblea y empiezan a dictar leyes. Con esto quizá podemos entender un poquito que las bandas empezaron a permear el Ecuador y luego llega el cártel de Sinaloa con mucha fuerza, entra en el país y empieza a traficar. ¿Qué ocurría al principio? Solamente Ecuador era el país por el que se pasaba la droga que se producía en Colombia. Viene otra ley que da el expresidente Correa, que es la tabla de uso mínimo de droga. Cuando esto ocurre, Ecuador se convierte en un país consumidor. Ya no solamente un país por el cual transita la droga, sino que se convierte en un país consumidor. El cártel de Sinaloa toma ciertas zonas, como son el norte, en Esmeraldas, la zona pacífica, empieza a bajar y a trabajar en otras provincias de la costa, como es la provincia del Guayas, y hoy por hoy sigue bajando y se toma otras provincias más en la costa ecuatoriana, una provincia de Los Ríos y otra la provincia de Manabí. Es decir, tenemos tomada casi toda la costa, mientras otros cárteles siguen trabajando por la parte de la selva amazónica. Entre ellos hay el cártel de Jalisco Nueva Generación, existe el cártel de los Templarios, que van permeando, y todas estas bandas, todos estos cárteles toman bandas locales. Una de ellas, la de los Lobos, que es la que tú me preguntabas ahora, que tiene que ver mucho con Jalisco Nueva Generación, y es muy fuerte también, y la otra, la de Sinaloa, que es la de Choneros, que fueron los que amenazaron a Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio no hablaba con las bandas criminales, él luchó muchísimo contra esto y él juzgaba y sacaba, no solamente juzgaba, era un periodista de investigación, entonces él tenía un equipo que trabajaba muchísimo en conseguir estas pruebas en contra de partidos políticos como el partido del expresidente Rafael Correa, que él abiertamente, Fernando Villavicencio, abiertamente y con papeles, pues lo vinculaba con bandas de narcotráfico, especialmente la banda del cártel de Sinaloa, que en este caso en Ecuador está representada por los choneros. Ahora, en este momento, los que están detenidos, ¿han demostrado algún vínculo específico con precisamente la banda que había amenazado durante, y entiendo que ha amenazado durante toda la campaña, había amenazado a Fernando Villavicencio, incluso en todos los mítines había amenaza de bomba, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, bueno, estas amenazas, ellos estaban en conocimiento de esto, lo otro, falló la seguridad, subestimaron, digamos, el poder de las bandas criminales dentro del país. Sí, mira, con la pregunta número 1, si los choneros han estado vinculados a estos 6 detenidos, esa información la está trabajando la Policía Nacional. Todavía no se filtra a la prensa si ellos tenían vínculos realmente, pero podría deducirse, digamos, por investigación periodística y por olfato periodístico, que sí tendrían vinculación, porque aparentemente esta banda que viene de Colombia estaría también relacionada con el asesinato del fiscal que estaba analizando, llevando a cabo el que fue asesinado en Cartagena,
estaba relacionada con este asesinato, aparentemente. Y nosotros, bueno, sabemos de dónde viene esto, ¿verdad? Por el otro lado, falló totalmente la seguridad. Hubo cosas muy extrañas. Primero, que Fernando Villavicencio no debía salir por la vía principal por la que salió. De hecho, los otros candidatos que lo estaban acompañando a la Asamblea Nacional salieron por el patio de este lugar, que era un colegio, es un colegio, donde estaban reunidos. Salen por el patio, salen en carros blindados. Fernando Villavicencio sale por la vía principal, sale a un carro que no tenía blindaje, porque el auto que iba a estar destinado para él llegó 5 minutos después y venía desde la ciudad de Guayaquil aproximadamente 7 horas en vehículo, para llegar a Quito. Otra cosa, las bandas criminales habían amenazado a Fernando en estas zonas donde, te acabo de explicar, Sí, zonas costaneras, sí. donde se sabe que ellos trabajan. Claro, lo curioso A es que nadie, ocurrió en el norte de Quito. exacto, a nadie se le iba a ocurrir quizá, o se le iba a pasar, que en Quito, en pleno centro de la democracia, digamos, ocurriera algo así, porque mira, esto me lleva a compartirte algo más. Los quiteños no miraban desde cerca la situación cuando ocurría en la costa, es decir, conocía a través de los diarios, Mm, de las redes sociales, esto está pasando en la costa de tu país. Pero la gente como que se sentía muy tranquila mm, hasta hace aproximadamente un año, donde hubo la última revuelta indígena, donde se evidencia ya que hay presencia de estas bandas, pero que inclusive el gobierno tampoco lo aceptó. El gobierno dijo, no, 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 esto es simplemente un aprovechado por delincuencia común, pero no tuvo el olfato de darse cuenta que estas bandas ya estaban trabajando en la capital, que tienen barrios, que se radican en ciertos lugares. De hecho, los barrios donde toman o encuentran a estos 6 presuntos vinculados al asesinato son barrios donde ha aumentado muchísimo el secuestro express, este proceso de vacunación a las personas dueñas de locales comerciales, ujú. ha aumentado muchísimo la delincuencia. Pero claro, hasta ese momento el gobierno no lo tomaba como algo que afectara, ¿no? Y tampoco los quiteños. Para un quiteño preguntarle por una banda de choneros, de lobos, etcétera, era irse a la costa. Mm. Pero ahora están, y no aquí, están en todo el país, y están trabajando con muchos, sí, 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 bandas locales, urbanas, pero las están entrenando fuertemente, y esto vino a raíz del último paro indígena. O sea que esto nos lleva a pensar que inclusive otros movimientos podrían tener también vinculación, no solamente el movimiento al que denunciaba Fernando Villavicencio, que tiene una candidata a la presidencia de la República, con buena opción de voto, por cierto, sino otros movimientos. Entonces, creo que Ecuador ahora cayó en cuenta que esto es un problema grande, que esto no es solamente un problema de Mm, 2 provincias sí. o 4, que ahora es el problema de todo el país. Y ayer ocurrió algo particular, y es que simpatizantes y no simpatizantes de Villavicencio salieron a las calles a pedir paz, a pedir, a llorar al difunto. Y es algo que no habíamos visto antes. La gente está mal, está triste, el país está triste, está nervioso, eh, no saben qué va a pasar, hay mucha incertidumbre, y tanto así que el gobierno ha pedido la ayuda del FBI, ¿no? Para resolver el caso, correcto. Están esperando que, bueno, se presente el FBI al territorio, según he leído, para que aclare Ujú. quiénes son los responsables. Yo te agradezco mucho, Giselle, ha sido impecable, un poco para entender quién está afuera lo que ocurre. No solamente creo que ha sorprendido a los quiteños, sino al mundo entero. Y el hecho específicamente, entendemos que la frontera es muy porosa y que desde hace por lo menos 15 años, ¿no? Se había convertido Ecuador de alguna manera en, bueno, la plataforma logística, ¿no? Del tema de grandes organizaciones que trabajan con el narcotráfico, pero jamás, entiendo yo, y así pues ha quedado demostrado,
pensó que Quito podría estar en el centro de lo que ha sido el control de estas bandas criminales. Ujú. Te agradezco mucho. Exactamente. Sí, Giselle Jacome, No, periodista ecuatoriana de Radio Latina Ecuador, nos ha hecho un recuento de lo que ha ocurrido con no solamente el asesinato en la tarde del día miércoles 9 de agosto durante un mitin político de uno de los candidatos a la presidencia de Ecuador, sino también, bueno, cómo ha llegado Ecuador a esta situación, un poco para entender no por qué ocurre, porque eso no tiene justificación, pero qué ha pasado con ese país que, bueno, prácticamente ha sido tomado por las bandas criminales, de crimen organizado, por cierto. Vamos a hacer una pausa. Gracias, Giselle. Estaremos en contacto contigo nuevamente. muchísimas gracias. Que Por tengan favor. un buen día. Igualmente para ti. Vamos a ponerles nuestra recomendación musical del día. El color rosado.